Hola, bienvenidos séptimo y octavo básico a la actividad número 7 ya de matemáticas de este segundo semestre. Seguimos en la unidad número 1 y esta corresponde al tema de área y perímetro, ya para que vayamos sabiendo un poco. Ustedes van a conocer el concepto de área y perímetro. Van a aplicar el cálculo de áreas y perímetros en diferentes figuras planas y por supuesto en situaciones cotidianas. Vamos a ver, bien, en el primer apartado, así como sugerencia a la lectura y a podernos internalizar con estos conceptos, una figura plana, en una figura, perdón, plana encontramos formas y dimensiones que en ellas podemos encontrar también el área del perímetro. Ya nosotros en una figura plana podemos reconocer las medidas del largo y el ancho, ¿sí? Ya que estas son planas, ojo con eso, son figuras en dos dimensiones. En este material ustedes van a darse cuenta de cómo se calcula en este sentido, en estas figuras, el área y el perímetro. ¿Ya? Por ejemplo, aquí podemos ver en las imágenes una persona trabajando con baldosas. Ahí estamos hablando desde el concepto del área o superficie. Y en su lado diestro hay un cerco, ¿sí? Con alambre. Ahí estamos hablando del perímetro, del contorno de un lugar. Bien, como pueden ver acá, cuando hablamos nosotros de área, específicamente también llamamos a este concepto superficie. Y matemáticamente corresponde a la multiplicación del largo por el ancho solamente. Ustedes tienen que multiplicar el largo por el ancho y van a obtener el área de una figura o de un terreno. En el caso del perímetro es simplemente la suma de todos los lados, es decir, es el contorno que encierra un terreno o una figura, ¿ya? Todo lo que está por fuera, nada más que eso, así de simple el concepto. Bien, vamos a ver ahora cómo se calcula el área del perímetro en tres figuras que son muy habituales, como son el cuadrado, el rectángulo y el triángulo. Ya, en primer lugar, el cuadrado, si ustedes se fijan, su área va a ser largo por ancho. O, en este caso, como todos sus lados son iguales, lado por lado nomás. ¿Ya? Asimismo, el perímetro del cuadrado va a ser la suma de los cuatro lados. Como son todos iguales, también podríamos decir que es la multiplicación de 4 por el valor de un lado. En el caso del rectángulo, su área es igual que la del cuadrado en cuanto a cómo se calcula. ¿A qué me refiero con esto? Que ustedes tienen que multiplicar simplemente el largo por el ancho, o también llamado base por altura. En cuanto a su perímetro, si ustedes se dan cuenta, el rectángulo tiene dos lados largos y dos lados anchos. Esto quiere decir que sumamos las dos bases y las dos alturas, o también en otros términos podríamos decir que sumamos dos veces el largo más dos veces el ancho. Y por último tenemos el triángulo, donde ustedes reconocen que tiene una base, que vendría siendo el largo del triángulo, y tiene un ancho que vendría siendo la altura del triángulo. ¿Ya? El área se calcula multiplicando la base por la altura y luego dividiendo ese valor entre 2. Asimismo, el perímetro, como dijimos, era la suma de todos los lados, entonces en este caso el perímetro de este triángulo va a ser la suma de los tres lados. ¿Ya? Veamos a continuación ejemplos de cómo se resolverían, de cómo se resuelve en cada uno de los casos. Primero veamos este triángulo que aparece acá. En la imagen tiene una base de 10 centímetros y una altura de 42 centímetros. Por lo tanto, el área de este triángulo va a ser 10 por 42, ¿cierto? Base por altura. Y eso me da 420, dividido en 2, me da 210 centímetros al cuadrado. Ojo con este término, centímetro al cuadrado, se refiere a cuando calculamos una superficie o un área. ¿Ya? En cuanto al perímetro de este triángulo, si ustedes se dan cuenta, se suman los tres lados. ¿Ya? Hay un pequeño error acá en la imagen. Voy a intentar explicarlo de otra manera. Se supone que acá dice 5 más 6 más 6, pero no es así. Si ustedes ven en la imagen, tienen un lado que mide 43 y el otro lado mide 10. Por lo tanto, a este triángulo hay que sumarle dos veces el 43 y una vez el 10. Y eso me queda expresado en centímetros. ¿Ya? Con respecto al cuadrado que ustedes ven acá, el área sería 9 por 9, puesto que todos sus lados miden 9. Y 9 por 9 son 81. En este caso, como es área, 81 centímetros al cuadrado. ¿Ya?
En el caso del perímetro sería 9 más 9 más 9 más 9, ya que son los cuatro lados iguales, y eso me da un total de 36 centímetros. Ojo con la diferencia entre el centímetro y el centímetro al cuadrado. Cuando es perímetro y yo estoy sumando los lados, simplemente el valor queda expresado en centímetros, en metros, en kilómetros, ¿ya? Pero no va al cuadrado. En cambio en el área sí. Y por último tenemos el rectángulo donde se multiplica el largo por ancho, en este caso es 13 por 18, que son 234 centímetros al cuadrado. Y en el caso del perímetro, sumamos 2 veces 13 y 2 veces 18, lo que me da un total de 62 centímetros, que sería el perímetro de este rectángulo. Bien, eso sería, chiquillos. Espero que se entienda. No es algo complejo. Simplemente entender bien la fórmula, que son pequeñitas, y la diferencia entre el perímetro y el área. Así que nos vemos en la clase online del día martes a las 9:30 de la mañana.